¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más a mi canal. Tenía pendiente hacer un vídeo sobre Martin Odegaard, un vídeo sobre su estancia en el Arsenal. He querido esperar un poquito para ver si el noruego se iba asentando en el equipo, si empezaba a sumar titularidades, si empezaba a ser importante en el esquema y en la idea de Mikel Arteta. Y creo sinceramente que es el momento de hacer ese vídeo. Porque es verdad que a Odegaard le costó un poquito entrar en la dinámica Gunner, básicamente porque venía de una supuesta lesión. Lo de supuesta lo digo porque en el entorno del Real Madrid se comentaba que el motivo principal por la falta de minutos era unas molestias en la rodilla y demás, y le costó entrar en la dinámica del Arsenal, tardó en coger una titularidad, por ejemplo, fue poquito a poco, pero sí que es verdad que Arteta lo ha ido metiendo progresivamente en el equipo. Yo el día que se hizo oficial el anuncio de su fichaje, recuerdo que os comentaba aquí en este canal que para mí Odegaard iba a ser indiscutible en el Arsenal. Me mojaba, no por nada, sino porque, para los que no me conocen, yo soy no te diría un fiel seguidor del Arsenal, pero sí que me gusta bastante seguir al equipo de Londres desde la época de los Invencibles. Los más viejos, entre comillas, del lugar recordarán que hubo un equipo, no hace tantos años realmente, que ganó una Premier League sin perder ni un partido, un equipo con Bergkamp, con Vieira, con Titi Henry, Pires, etcétera, un equipo formidable que jugaba un fútbol extraordinario. Jugadores que en su prime eran casi los mejores de Europa. Yo siempre me detengo en dos, en Bergkamp y en Henry. Henry porque para mí ha sido el mejor jugador de la Premier League de los últimos 20-25 años. Digo 20-25 porque son los que yo he podido tener uso de razón en esto del fútbol. Incluso por encima de Cristiano Ronaldo, porque me refiero a su impacto en la Premier League. Cristiano Ronaldo fue muy grande en el Manchester United, pero creo, evidentemente, que la explosión definitiva vino en el Real Madrid, donde se consagró como una auténtica leyenda histórica del fútbol. Pero si nos ceñimos a la Premier League, para mí Henry, ese impacto que tuvo en el Arsenal, me parece el jugador más destacado de la historia de esa competición, que recordemos no tiene nada que ver con liga inglesa. No nos tenemos que remontar a tantos años atrás porque la Premier League es un formato más moderno o una competición más moderna, por así decirlo. Y Bergkamp, porque siempre he dicho, qué lástima que ese jugador tuviera miedo a volar, porque, aunque suene cursi, volaba en el campo. Bergkamp tenía un talento descomunal, era un jugador con una calidad infinita, ha marcado o marcó en su momento goles bellísimos, con acciones individuales al alcance de muy pocos jugadores, su capacidad asociativa era maravillosa, era un jugador que generaba, que finalizaba, un talento puro, era un don, era natural, salvando las enormes distancias, que se me entienda. Lo comparo y vuelvo a repetir, salvando las enormes distancias, el que quiera entenderlo, que lo entienda, a Messi en el sentido del don natural. No en cuanto a jugador, Messi va a ser infinitamente más grande que Bergkamp en la historia del fútbol, pero infinitamente. Lo que pasa es que son dos jugadores que, por ejemplo, tienen un don. Es un don, nacieron con ese don. Bueno, pues Bergkamp era talento puro sobre el césped. Y no me quiero enrollar más con aquel Arsenal, que simplemente era para deciros que venía a colación de por qué yo sigo tanto al Arsenal, que no es por lo de Odegaard, sino que le he seguido durante estos años, y por eso entendía que Odegaard iba a tener un sitio fijo en este Arsenal. Y Arteta se lo ha sabido buscar con el paso de los partidos. Ha ido entrando poco a poco en juego y, de hecho, en los últimos 5 partidos ha sido titular en 4 y suplente en 1. Fue suplente ante el Aston Villa en un partido que perdió el Arsenal 1-0 y en el que Odegaard jugó los últimos 25 minutos, y a partir de ahí fue titular. En la victoria 4-2 ante el Leeds, donde jugó 78 minutos. En el empate ante el Benfica en Europa League, quedó el partido 1-1, Odegaard jugó 90 minutos. En la derrota ante el Manchester City en la Premier League por 0-1, en la que Odegaard, repito, fue titular y jugó 73 minutos, y el otro día en el que yo creo además que fue su mejor partido, Europa League, el partido de vuelta contra el Benfica, que ganó el Arsenal sobre la bocina, 3-2, y en el que Odegaard jugó 89 minutos. Es un fijo ya en los planes de Arteta. Junto a Granit Xhaka, nos diría que es el hombre del centro del campo más asentado en el esquema del entrenador español. Van bailando otros nombres, Ceballos entra y sale,
Thomas Partey, quitando algunos problemas con lesiones y demás, entrará, saldrá, etcétera. Seguramente Smith Rowe, lo que pasa es que es bastante más joven y hay que cuidarlo un poquito más, pero también entra y sale. Del centro del campo, por así decirlo, ahora mismo es Odegaard y Granit Xhaka. Luego ya de ahí para arriba, pues Bukayo Saka es un hombre importantísimo para los planes de Arteta. Aubameyang es titular indiscutible una vez ha solventado los problemas físicos que tenía. Lacazette entra y sale. Nicolas Pepe entra y sale. Willian ya sale más que entra. Es decir, Odegaard se ha asentado en un ecosistema en el que en realidad Mikel Arteta tiene 3 o 4 indiscutibles. Y entre esos 3 o 4, como digo, está Odegaard. Suele jugar un poquito más tirado hacia la derecha, como un interior derecho, como por ejemplo lo que está siendo Modric en el Real Madrid, para que me entendáis, pero pisando bastante 3/4. Le está faltando algo de descaro. A mí el Odegaard que yo estoy viendo en estos partidos, que ya podemos permitirnos un análisis un poco más serio, más extenso, no basarnos en media hora que jugó el primer día o en 2 partidos sueltos, sino ya casi un mes entero de competición, yo puedo decir que viendo a Odegaard le falta descaro. Este no es el Odegaard que yo quiero ver. No tiene nada que ver, de hecho, con el Odegaard de la Real Sociedad, de esos primeros 6-7 meses de temporada en los que Odegaard fue el mejor jugador de la liga, sin ninguna duda. Le falta descaro. Está muy tímido. Es verdad que arranca como interior, que tiene peso en la elaboración del juego y que suele fallar poquitos pases. De hecho, su porcentaje de acierto está por encima del 90% en cada partido. Pero cuando está llegando a zona de 3/4, que es una zona en la que él suele ser súper influyente, suele ver espacios donde otros ni los intuyen, le está faltando quizá ese descaro para soltar ese balón, para meter ese pase filtrado. Además juegan un equipo en el que, por ejemplo, Aubameyang y Bukayo Saka son futbolistas que no suelen ser muy estáticos, que no les gusta tanto recibir al pie, son jugadores dados a tirar muchos desmarques de ruptura y demás, vamos, que facilitan, de hecho, la labor de un jugador como Martín Odegaard, y es lo que le está faltando. Sí que es verdad que se ha ido soltando un poquito. De hecho, en Europa League contra el Benfica en los 2 partidos ha dejado detalles pues, de la enorme clase que tiene. Y como digo, para mí, el último partido, en ese Arsenal 3, Benfica 2, que metió al Arsenal en la siguiente ronda de la Europa League, yo vi al mejor Odegaard, que repito, sigue estando muy lejos del Odegaard de la Real Sociedad. Pero ya vi un Odegaard que sumaba pases con más asiduidad, pases verticales me refiero, no era un jugador de riesgo cero, que en los primeros partidos sí que se caracterizaba por recibir y asegurar pase. Aquí ya, contra el Benfica, se dedicó ya más a filtrar por dentro, a ser más vertical, a arriesgar más en los pases y aún así superó el 90% de acierto en pases. Para mí esto tiene una importancia muy grande porque, repito, Odegaard es un jugador que si supera el 90% de acierto en pases arriesgando en muchos de ellos, quiere decir que poco a poco está quitándose de encima esa timidez que de hecho se le veía en el Real Madrid cuando jugaba. Ya dejó un pase filtrado maravilloso en una jugada que acabó en gol, no fue asistencia suya, pero sí fue el pase previo que desbarató o hizo que se descosieran todas las líneas defensivas del rival, y poco a poco va buscando ese tipo de pases. Odegaard evidentemente ya es indiscutible para Arteta, basta que hoy os diga esto para que mañana sea suplente, pero también os digo, con la carga de partidos que tiene ahora el Arsenal, que es jueves, domingo, seguramente Odegaard en algún momento sea suplente de inicio, no pasa nada, porque va a seguir siendo un jugador muy importante, pero como digo, era evidente que llegaba a un club ideal para él. En los primeros días yo leía en redes sociales incluso alguna mofa de, bueno, mira, Odegaard que se ha ido del Real Madrid y parece que no. Bueno, se sabía que iba a acabar jugando. En los últimos 5 partidos ya ha sido titular en 4, de hecho lleva 4 titularidades consecutivas. Está yendo a más, está jugando cada vez mejor. El otro día ante el Benfica jugó su mejor partido, pero todavía le falta mucho, a mi modo de ver, para llegar a ese futbolista que enamoró a todos en la Real Sociedad. Para empezar, en cuanto a descaro y también en cuanto a tangibles, estadística pura. A Odegaard le falta entrar en jugadas que acaben en gol con él como protagonista, o bien asistiendo o bien marcando, porque todos sabemos que tiene un golpeo fantástico. Y de hecho el Arsenal es un equipo que suele tener mucha posesión en zona de 3/4 y en zonas de disparo claro a portería. Por eso digo que la parte buena es que Odegaard se está asentando en la idea de Mikel Arteta, que Mikel Arteta ya lo considera junto a Aubameyang y Granit Xhaka
y Bukayo Saka, de hecho, un indiscutible en sus planes. La parte no mala, pero sí menos buena, es que todavía le falta bastante para llegar a ese nivel que nos tenía a todos encandilados en la Real Sociedad, que le convirtió en el mejor jugador de la liga. Lleva ya titularidades, lleva 4 consecutivas, con lo que cada vez se le va a exigir un poquito más. Odegaard, evidentemente, no le vas a exigir mucho el primer día un ratito, o el segundo día, o incluso el primer día que se estrena como titular, pero a partir de ahora ya sí. Ya lleva, como digo, 4 titularidades consecutivas. Arteta ya le ha entregado las llaves del equipo en el centro del campo, junto a Granit Xhaka. Y a partir de ahora es el momento en el que a Odegaard se le va a exigir. Ha pasado ya ha dado ya el primer paso, que es el de asentarse la titularidad, que es lo que él buscaba con todas sus ganas, porque es lo que él quería, ser un jugador de minutos, ser un jugador importante. Arteta se lo ha dado, ahora llega el siguiente. Si no llegara al nivel de la Real Sociedad, o sea, al nivel de ese Odegaard de la Real Sociedad, si llegara a un nivel cercano que le permita al propio Real Madrid, que es el que está esperando, viéndolo de lejos, decir, pues mira, sí, este jugador definitivamente debe tener sitio en el equipo la próxima temporada, que yo siempre he dicho que de hecho ya lo tendría en esta, pero como digo, ha llegado el momento de que Odegaard, una vez esté asentado como titular, aproveche, se acerque a su nivel, sume números en cuanto a asistencias y goles, y también sume esas sensaciones que no se le ven desde su época en la Real Sociedad. El partido del otro día contra el Benfica fue una muestra pequeña, pero muestra al fin y al cabo de lo que puede empezar a dar Odegaard. Es cuestión de seguir creciendo, es cuestión de tener suerte también con las lesiones y de decirle al Real Madrid, aquí estoy yo y en verano no os olvidéis de llamarme.